Hoy es el cumpleaños de Hermes Wiener y yo quise invitarlo a Rubén Galassi, que fue un hombre muy cercano a Hermes Wiener, pero que además es un cuadro político, debe ser de los cuadros políticos de bajo perfil, que esto te lo dije siempre, así que no estoy cometiendo ninguna falsedad, siempre te lo he dicho en privado. Rubén Galassi es uno de los cuadros políticos más importantes que yo conozco. Tiene una inteligencia, una practicidad, una capacidad para leer la realidad que no es común. Tenés una contra, que tenés una especie de perfil como de tipo malo. Hay como siempre el peinado a la gomina, siempre cuando uno lo conoce a Rubén Galassi le tiene miedo, ¿sí? Una vez alguien me dijo, pero Galassi es siniestro. Le digo, vos no lo conocés a Rubén Galassi. Un tipo que ¿cómo decís siniestro? Un tipo, no, pues se peina, sí. Y nunca te importó demasiado el tema de tu imagen. Siempre fuiste muy seco, muy directo. Creo que uno tiene que ser auténtico y bueno, uno es como es. No elige, sino... No solo no elige, pero además vos no entraste en esa carrera del marketing personal, de la estética personal. No, porque si no, creo que uno pierde parte de la esencia. Cuando empieza... Mirá que he trabajado miren, porque son dos... trabajé en muchas campañas, pero nunca pregoné transformar en plástico a los candidatos. De hecho, bueno, de Hermes, de Miguel también, por ahí menos Antonio, porque Antonio en eso, hablo de los 3 gobernadores socialistas, era un poco más el perfil así más centrador, más carismático, más sí, italiano, Wiener, Lipchi son más... Hermes era de descendientes suizos, o sea, pero nunca pregoné que muestren algo distinto a lo que son. Uh-huh. Y si eso es lo que creo para los demás, al primero que se lo aplico es a mí. Así que, bueno, pero me parece, yo digo que son cosas secundarias. Lo importante es la consecuencia. Sí, bueno, pero la consecuencia es que en el año pasado, hace un año, está bien, con muchas razones, hay 9 años, 12 años de gestión, que son obviamente desgastantes. Hay áreas del gobierno a las que no le he encontrado solución, como casi todas las provincias, como el tema de seguridad. Es como el mundo. Pero al mismo tiempo es cierto que perdieron con un eslogan, que decía, ahora viene la paz y el orden. Sí, y se dio por eso en un contexto complejo de elecciones nacionales, de crisis económicas, de dificultades que como todo proyecto político tiene. Errores tuvimos, errores propios, no, como tanto la seguridad como otras cosas tampoco se pudieron resolver. Es decir, en definitiva, la democracia uno festeja cuando gana y las razones nunca es por una sola. Cuando uno pierde hay que aceptarlo y las razones nunca es una, son muchas. Pero lamentablemente creo que para los santafesinos ha sido un retroceso. Es mi modesta opinión. No es tu modesta opinión, es lamentablemente hay algunos hechos, pero creo que hay por eso hay por mucho menos a nosotros nos hubiesen construido un escenario de conflicto en todo sentido. Mucho mayor. Creo que hay no solo dirigentes gremiales, sino también empresariales, que se sienten más cómodos con gobiernos como el que tienen ahora, en donde pueden conseguir cosas que con los progresistas, los socialistas, los radicales y los otros partidos que han sido parte del frente, nos manejamos con otras reglas de juego, en donde hay límites que no se cruzan y lamentablemente hubo mucha gente. Yo ahora veo uno está tentado a irse por las ramas porque hay tantas cosas. A ver, Rubén, ahora no tenemos tiempos. Bueno, siempre decimos. Hay una preocupación y yo la comparto porque Vicentín no caiga. Vicentín es esta empresa agroexportadora y que se ha diversificado con muchas empresas y que ha generado una gran crisis a partir de que entró en concurso de acreedores y dejó un tendal de pymes con deudas. Hay una preocupación genuina porque no caiga en manos multinacionales, porque también está vinculado a la industria del alimento,
porque no caiga en manos como del exministro Manzano por ejemplo, suena, ¿no? Como... ya lo conocemos en la función pública y en la actividad privada. Pero digo, Padoan, que era uno de sus dueños y cabeza visible, fue un detractor permanente del socialismo, amigo de Devido en su momento, aportante a la campaña del justicialismo fuertemente, y también muy amigo de Macri, que fue, tal es así, que fue uno de los mayores aportantes de esa campaña. Es decir, son amigos del poder, no importa los partidos. Ahora, con el socialismo no se sienten muy cómodos. Incluso hay muchos empresarios de la construcción que siempre van a estar más cómodos con gobiernos justicialistas, que sea del ismo que usted le quiera poner dentro del justicialismo, que con los socialistas. Porque no hay peajes en las gestiones socialistas. Hay errores, sí, somos ahora, un proyecto Rubén, político con errores, con cosas inconclusas. Sí, de todas maneras, a mí me pasó con el video de La Redonda, que dijeron, esto era ¿por qué defienden eso que era una máquina de lavar dinero? Te digo algunas de las cosas que... Esto era una máquina de lavar dinero, era un negocio privado. Mentirosos, no, difamadores hay en todos lados. Digo, ese fue el narcolavado. O sea, esas son las cosas que te dicen. Y vos al mismo tiempo... Digo, esto hay que decirlo, no hay una sola causa judicial, no hay una denuncia concreta que los involucre a ustedes. Pero además digo, ¿cuál es el fundamento para decir que un espacio público que se tiene que hacer con recursos públicos, con un presupuesto, con un sistema de licitación que es público? O sea, por eso digo, a ver, difamación, agresión, todos hemos sido víctimas de una campaña feroz. Digo, lo dijeron en el seno del Congreso Nacional, que éramos narcosocialistas. Digo, y el problema del narcotráfico, y también ese es otro capítulo, es un problema universal. De hecho, está explotando, en muchos lugares ya explotó, pero está explotando en todo el mundo. Y acá en Santa Fe no pero para digo, de explotar, pero yo siempre digamos. me niego a hablar del narcotráfico. No es que me niego a hablar porque no quiero abordarlo acá localmente. El narcotráfico se debe abordar internacionalmente porque es un delito internacional, ya que traspasa la frontera de los países. Porque de hecho, hoy las drogas prohibidas se producen en un país, se consumen en otro. O sea, todas las ciudades que tienen puertos, Santa Fe tiene una estructura portuaria muy grande, son lugares de salidas a los lugares a los países, ciudades donde más se consume, Europa, Japón, Estados Unidos. Por eso México tiene el drama que tiene, Colombia tiene el drama que tiene, porque son países productores que terminan vendiendo esa droga a Estados Unidos, y Estados Unidos consume y los muertos lo tienen México y Colombia. Y en Argentina, en otra escala, dramática para los que la tenemos que vivir, pero también la tenemos. Y es imposible pensar que eso se puede resolver localmente. Con policía provincial, claro, y con ese nivel. Pero ni hablar con una justicia federal, no voy a decir inexistente, no quiero ser irrespetuoso, pero claramente limitada y sin escala para abordar los problemas federales. Aún así, digamos, los gobiernos socialistas con la policía provincial desarticularon, desarmaron buena parte de las bandas narcos más importantes que funcionaban en la provincia, sobre todo en Rosario. Y en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe también. El gobernador Bonfatti fue baleado en su vivienda y no faltó quien dijera, bueno, esa es una vendetta de los narcos para con Bonfatti porque se quedó con... ¿Viste? Porque la interpretación fue esa. No, bueno, en realidad, ¿por qué? Justo lo balearon, ¿por qué? Bueno. Pero aún así, te digo... después balearon a varios jueces, a las casas, ¿no? Sí. De jueces, dos, ya no recuerdo si fueron 2 o 3, a donde están hoy los tribunales, donde está el fuero penal de Rosario. Todos los edificios públicos fueron baleados, digamos. Hubo denuncias. Lo lamentable, o sea, el accionar delictivo está claro, o sea, Antonio Bonfatti, el atentado contra él, porque digo, uno no, si los 21 tiros, 14 que pegaron en la fachada de la casa, hubiesen pegado en el árbol, nadie hubiese dicho balearon el árbol de la vereda de Bonfatti. O sea, decir periodísticamente que balearon la casa es un eufemismo. En realidad fue un atentado a su vida porque las balas pasaron muy cerca de donde estaba él y su mujer. Y lamentablemente algunos pareciera que querrían que el resultado hubiese sido otro para darle la verdadera dimensión que tuvo este hecho, que fue el atentado que la historia argentina, salvo
cuando fue lo de Enzo Bordaber en el Senado, que era senador electo por Santa Fe, que lo mataron en el Senado, no recuerda un hecho de esas características. Miserables, mentirosos, difamadores, está lleno, así que digo, uno si se detiene a ver esas cosas, no puede levantarse cada mañana. Lo real es que hubo un combate con las herramientas que se tenían. En el mes de septiembre se había detenido a la mayoría de la banda de los monos, y el atentado fue en octubre, así que no relacionar ese atentado con la decisión política de combatir estas bandas es una de las deudas pendientes del Poder Judicial, que paradójicamente la investigación, como tantas otras causas resonantes que han quedado inconclusas, estaban en manos del actual vicegobernador Alejandra Ródenas. Bueno, iba a eso, ¿no? El eslogan fue paz y orden, la designación del ministro de Seguridad recae sobre Marcelo Saín, un hombre que por otra parte venía trabajando en el esquema del Ministerio Público. Y de golpe de Saín se convierte en una especie de denunciador serial del socialismo sin ningún sustento, porque no denunció a nadie. El gobernador en el acto de asunción dice que hay una especie de acuerdo entre la política y el crimen. Te acusan puntualmente a vos de organizar una marcha en Rafaela y a Miguel Lichi, ¿te acordás? En enero, los primeros de enero, en una pueblada. Fue el 2 de enero. Y después Santa Fe empieza esta especie de derrotero de 6 meses de desorden público, de aumento de la violencia, de inconducción de la policía. ¿Qué mirada tenés sobre eso? Porque ese fue el talón de Aquiles del Frente Progresista, la seguridad, nadie lo discute. Ahora, ¿qué mirada tenés sobre esto? Porque la sensación que da a todo el mundo es que hay una situación de desgobierno de la fuerza de seguridad y de aumento del delito y de aumento de la violencia. Hay una gran incapacidad, y esto también lo asumo como dirigente político de la provincia de Santa Fe, y voy a insistir con lo que vengo planteando, de elaborar un plan que sea política de Estado para mejorar los indicadores de seguridad. Y nosotros dimos pasos concretos, pero nunca contamos con un apoyo real, más allá de lo que dice algún dirigente del justicialismo que en su momento decretaron la emergencia. Eso fue más el justicialismo con mayoría legislativa decretó la emergencia en seguridad en Santa Fe, pero fue más un hecho político de posicionamiento de ellos que un intento real por aportar herramientas que mejoren la seguridad. O sea, hasta que no haya un acuerdo político, social, que involucre no solo a los partidos, sino a la sociedad en su conjunto, pero que venga de la mano de cambios reales en la estructura social y económica de Santa Fe y de Argentina, lamentablemente la violencia va a seguir enquistada. Y respecto al proceso político puntual de Perotti, creo que Perotti no tenía plan, o sea, es una agencia de Buenos Aires que hace muy buenos productos comerciales, la que le ideó este eslogan, que no inventó nada tampoco, porque era parecido a lo de Brasil, como suele suceder siempre. O copiamos las campañas americanas, o copiamos ahora que tenemos más posibilidades y la información llega más rápido, alguna de algún país cercano. Y se montó a ese eslogan sin tener un plan. Y creo que... ¿Cómo se puede? A ver, pero Rubén, venimos... Yo digo, para cerrar la idea, veo en estos días que el ministro de Seguridad hizo con Binder, que es Alberto Binder, es un especialista en seguridad, también desde la teoría, ¿no? Porque una cosa es la teoría y otra es la trinchera. Y no es nada distinto a lo que Binder ya anunció en varias ocasiones acá en Santa Fe, en nuestros gobiernos. Ojalá podamos materializarlo, pero veo mucha teorización y poco barro en los zapatos que implica estar en la trinchera. Ahora, vos hablabas de hoy de Hermes, decías, es el único tipo que yo conocí que hizo lo que dijo y además vivió como siempre, digamos, Hermes terminó como pregonaba, con esa austeridad. O sea, a mí una vez un colega de Buenos Aires me dijo, pero Wiener no es multimillonario. No, le digo, Wiener vive en la misma casa siempre y digamos, no sé si gasta plata en ropa porque es un tipo que siempre se vestía con la misma camisa. Ahora, digo, ¿cómo puede ser que con la vara que tenía la sociedad santafesina de
tener un plan de gestión. Lo veíamos en ese video solo en los primeros 4 años de Hermes. Después vino el gobierno de Bonfatti, después vino el gobierno de Lifchit, la culminación de un plan de obra. ¿Cómo es posible que tengamos un gobernador que no tenía plan? Y promete lo que no podía, lo que no tenía planificado, que arma un gabinete. Digo, ¿qué hay ahí? Incapacidad, hay desinterés, digamos, está focalizado en otro lugar, porque yo no lo termino de comprender a Perotti. O sea, sinceramente, no termino de comprender cómo elegimos a un... ¿Sabes? La gente pudo haberse equivocado y haber comprado el eslogan. Pero ¿cómo es posible que no haya desplegado una sola política pública todavía? Y que todo dependa de nación, y que todo sea consecuencia de la emergencia, y que todo sea culpa. Ayer terminó diciendo que ustedes dejaron, que no había infraestructura de salud. Bueno, a ver, cuando uno puede equivocarse, errar es humano, dice el dicho, y se puede aceptar. Ahora, cuando uno persiste en el error, ya es natural y lógico que uno empiece a pensar que no está errando como humano, sino que o hay incapacidad o no hay plan. Y haber dicho lo que dijo de salud, si bien se ve que quienes administran las redes después se dieron cuenta de que lo que había dicho respecto a la salud era una barbaridad. Digo, si alguien no lo sabe, ayer Perotti tiró un Twitter diciendo que él había duplicado la capacidad operativa de la salud pública en Santa Fe, que era mala, además. Que era mala, exactamente. Bueno, o sea, si alguno todavía no sabe que se construyeron 8 hospitales, que se construyeron más de 100 centros de salud para atención primaria, es decir, para que la gente primero pase por, si no tiene una enfermedad compleja, vaya primero al centro que le queda cerca, y después sea derivado si necesita más complejidad. Pero cuando el Frente Progresista llegó al gobierno, la fórmula, el gobernador y vice era Hermes Wiener, Griselda Tesio. Digo, hoy es, con todo respeto, digo, no quiero ofender a nadie, pero hoy es el gobernador Omar Perotti y la vice Alejandra Rodenas. La historia alguna vez pondrá las cosas en su lugar. Hermes Wiener, Griselda Tesio, Omar Perotti, Alejandra Rodenas. Voto popular, hay que respetarlo, pero bueno, también tenemos derecho a juzgar cómo se comporta la ciudadanía, porque la ciudadanía siempre tiene esa tendencia de buscar culpables y nunca analizar colectivamente a quienes elegimos. Pero vuelvo a lo de la salud y con esto termino la idea. Había 3.900 en lo que es profesionales de la salud, porque el sistema de los trabajadores en lo que es la estructura de salud, hospitales, centros de salud... Sí, la estructura de salud pública. Incluso la producción de fármacos, había 3.900 empleados en el 2007. Nosotros nos fuimos en el 2019 con 7.000, o sea, se aumentó el 80%, o sea, porque está bueno lo de los edificios y son tangibles, palpables, uno ve una foto y esa foto dice todo si uno ve el hospital nuevo, pero casi se duplicó. Los empleados de la salud de Santa Fe eran los peores pagos del país, sí me acuerdo. Del país. Y me acuerdo, esto se lo puede decir cualquier profesional, los que vivían en Rosario querían trabajar en la salud pública municipal. En Rosario tiene muchos, a diferencia de la ciudad de Santa Fe, el municipio tiene hospital de emergencia, el de niños, son del municipio, y ganaban el doble. Muchos querían ser médicos o enfermeros o profesionales en sus distintas ramas, porque acá tenían muy malos sueldos. O sea, hubo una política, si bien el LEM tiene 50 años, el LEM es el Laboratorio de Especialidades Municipales, o sea, el proyecto político que le dio envergadura y que lo llevó a producir medicamentos en escala fue el Frente Progresista. Y Perotti, yo creo que no solo no tiene plan, sino que ya ha caído en un cinismo político que es imperdonable. Siempre yo trato de ser prudente en los primeros tiempos, darle un... ¿cómo se diría?, ese plazo para que se asienten, pero viene mintiendo descaradamente, lo hizo los otros días diciendo que no había infraestructura en las cárceles, creyendo que la gente es idiota, que no va a corroborar las cosas y que los dirigentes de la oposición no tenemos argumentos para responderle, cuando claramente... sí, salieron los cuadros esos que demostraban que se habían... Se hicieron... En 24 años de justicialismo se habían hecho 500 plazas nuevas, que fue en el sur, que lo hizo el gobierno de Obey,
y en los del Frente Progresista en 12 más de 2.000. Entonces, y ahora plantear esto con la salud, ya, por eso digo, yo creo que ya no son errores, ya no es que se equivocó, sino que está teniendo una actitud de que en política es muy grave, en todos los órdenes de la vida es muy grave, pero cuando uno desde los espacios públicos, desde la responsabilidad institucional, desde la administración de los recursos colectivos, cae en el cinismo, realmente es muy grave. La última, te hago la última, que tiene que ver con el frente, porque en realidad acá, bueno, ganó Perotti está haciendo todo lo que desde esta mirada uno puede describir, pero la pregunta es, bueno, ¿y el frente qué? Porque el frente siempre tuvo ese problema de no haberse encolumnado detrás ni del kirchnerismo ni del macrismo, sufrió siempre ese doble fogueo. Pero tiene que, digamos, que sostener y defender esto, porque no hay quien lo sostenga y quien lo defienda todo lo conseguido. Y usted tiene la obligación de salir a buscar, digamos, una recuperación del espacio público. Se están trabajando, están charlando, digamos, resolvieron las internas, porque internas hay en todos lados, y hay reproches, yo soy testigo de eso, que hay, se enojó con tal, le echó la culpa a tal, los radicales de un sector, bueno. Digo, todo eso existe porque no se puede negar, existe porque existen los intereses personales, porque existen los intereses sectoriales, porque existen los enojos y la gente que se va sacando culpas unos a otros. Ahora, ¿se está laburando en el rearmado del frente? Se habla del frente de frente, se habla de la vuelta a algunos radicales. Yo tengo, desde el punto de vista ético y moral, tengo una objeción respecto a algunos intentos de reincorporaciones, puntualmente de la del exintendente de Santa Fe, me parece que es el responsable máximo de la derrota del frente. Pero bueno, digo, ¿ustedes están trabajando en eso? Sí, además creo que, bueno, son etapas en la vida política e institucional de Santa Fe, y lo mismo nos pasa hacia adentro a los partidos y al frente. Hay que ir asumiendo que perdimos las elecciones a nivel provincial, si bien se ganó acá en la ciudad de Santa Fe, que es la ciudad más importante que hoy gobierna el Partido Socialista. El Frente Progresista también gobierna la ciudad de Rosario, con Pablo Hapkin. Venado. Con el radicalismo, el Frente gobierna Venado Tuerto, Santo Tomé y tantas otras ciudades importantes en la provincia. Así que creo que desde ahí tenemos que reconstituir el Frente Progresista, con paciencia, sin ansiedades. Yo soy un profundo defensor del Frente Progresista porque creo que Argentina, lamentablemente, todos los indicadores sociales en los últimos 40 años, y esto es un lastre y una mancha inexplicable a quienes hacemos política, que los indicadores sociales de la democracia empeoraron. Todos los indicadores, pero de manera escandalosa, indicadores sociales, cuando hablo de pobreza, acceso a condiciones dignas de agua potable, trabajo, salud, que teníamos en etapas negras como la dictadura sangrienta de los 70. Esos indicadores sociales, sobre todo el de la pobreza y la indigencia, se han multiplicado casi por 3, y es indefendible a quienes creemos que la democracia es el mejor sistema y que hay que defenderlo como sea. Entonces, una responsabilidad en todo ese proceso, los grandes partidos que han gobernado la Argentina lo tienen. Entonces yo sigo defendiendo una tercera idea, una idea progresista, republicana, defensora de la igualdad, pero también de las libertades, del respeto a la división de los poderes, a un auténtico federalismo, a que nos animemos de una vez por todas. Vamos a cumplir 40 años de democracia y no hemos podido discutir una ley en serio que establezca un sistema impositivo progresivo. No puede ser que el jubilado o el desocupado, cada vez que compra, paga al Estado Nacional el 21% del IVA, compra un litro de leche en 60, 70, 80 pesos, no sé, de acuerdo a la marca, y está pagando el 21%, y los millonarios no solo se llevan la plata al exterior, sino que no paguen un impuesto a las ganancias como lo pagan en cualquier lugar del mundo. Eso es una deuda que tenemos los partidos democráticos, pero sobre todo los que han gobernado este país desde el 83 a la fecha, y la mayoría del tiempo, con todo el retroceso que implicó el macrismo socialmente,
también buena parte de los gobiernos han sido del justicialismo, así que un poco de autocrítica, compañeros y compañeras, háganse. Entonces yo voy a defender siempre una alternativa a esos procesos que han gobernado la Argentina. Y creo que desde Santa Fe demostramos que hay otra vía. Habrá que reconstituir el frente, habrá que volver a poner el horizonte en la coyuntura, pero sobre todo, como nos enseñó Hermes, a mirar un poco más allá. Hermes plantó los cimientos de un proyecto que después continuaron Antonio y Miguel, y en sí, esto, cuando hablo en los tres nombres de los gobernadores... Y Hermes se animó también a encarar un proyecto nacional que después lo vaciaron, ¿no? Pero digo yo, hay muchos ansiosos también en el Frente Progresista, entonces los que en algún momento, no hace mucho, lo dividieron, ahora nos vienen a dar lecciones de cómo tenemos que actuar en estos momentos. Así que yo a eso les pido que antes de empezar a tirar frentes de frente, que tratemos de... por lo menos como primer paso, ordenarnos otra vez los partidos en sí mismos, empezar a dialogar con modestia, desde abajo, no desde la poltrona, por más que haber estado en una silla de una embajada te hace sentir que podés estar arriba, volver al llano, y a no dar lecciones, y escucharnos y ver cuál es el mejor camino de volver a construir un proyecto colectivo que supere este retroceso en el que ha caído otra vez Santa Fe. Si lo pensamos como la foto para aparecer rápidos, todos amontonados, creo que no vamos a llegar a buen puerto. Si primero, como siempre insisto, y no me voy a cansar de repetir lo que dice Hermes, construimos el barco, después va a haber lugar para todos. Seguramente habrá un capitán, pero va a ser mucho más importante el trabajo que hagamos los marineros. A las 8 de la noche hoy, ¿no? En la puerta de cada casa, en cada balcón, en cada lugar donde te encuentres en la provincia de Santa Fe, la idea es que suene un aplauso fuerte para Hermes. Beba, ¿hay algo? Sí, justo en el momento de que Rubén hablaba de los salarios de los profesionales de la salud, nos enviaron un mensaje que decía: Connie, estoy escuchando, y los docentes eran también los peores pagos. Nunca tuvimos tanto reconocimiento como con los años del socialismo. Esto lo dice Fabiana, docente de casi 30 años de antigüedad. No te quiero meter en el lío de los dirigentes gremiales porque es otra historia, pero estoy pensando en lo que hubiese pasado en una gestión de ustedes si durante 6 meses no hay una recomposición salarial, no hay una reunión paritaria. La verdad que es inexplicable el nivel de paciencia con algunos y el nivel de impaciencia que han tenido otros con ustedes. Pero bueno, yo digo, esto con el tiempo se va a leer, digo, no creo que la sociedad termine siendo indiferente, ¿no? Y yo creo que sí, además digo... los actos pueden ser para un lado, digo, o para otro. Las acciones pueden tener un sentido o pueden tener otro. Lo que no pueden evitar es que tenga consecuencias. Así que quienes actúan en un sentido o en otro, después tendrán que asumir las consecuencias. Pero es así. Yo participé como ministro de gobierno muchos años en la paritaria y eran duras. Pero también digo, tengo que decir algo, con los años hubo dirigentes que también, y no porque como ya no están, uno los pondera desmesuradamente, pero yo creo que dirigentes como Alberto Maguid no hubiesen permitido que hoy pasen las cosas que están pasando. Y es una pena por los trabajadores, entendiendo el escenario de pandemia, porque... cada vez que uno hace una crítica dice estamos en pandemia. Sí, estamos en pandemia, pero no hubo paritarias antes de que llegara la pandemia y no había vocación de paritaria. De hecho, la paritaria docente se impuso por ley con los gobiernos del Frente Progresista. No hay paritaria por la pandemia. Se hacen reuniones, se dan clases telemáticas, se dan reuniones de diputados y senadores telemáticamente. Se está organizando, digamos, la cantidad de cosas que funcionan y no puede funcionar una paritaria. Por eso digo, la vocación, aún reconociendo las dificultades económicas que ha generado la pandemia, porque vivimos en esta realidad, y es verdad que hay dificultades económicas, pero creo que aún en un escenario distinto el tema pasa por
una mirada de ejercer el poder, que es, por eso les molesta que haya no tener mayoría en la legislatura, porque siempre el justicialismo en Santa Fe estuvo acostumbrado a que diputados y senadores era un trámite. Por eso sacaron leyes como, insisto, las privatizaciones, Sí. o la ley de lemas, cosas vergonzosas en la historia institucional de esta provincia, porque tenían una mayoría, una legislatura funcional y servicial al Ejecutivo. Y lamentablemente hoy mucha dirigencia gremial está siendo funcional a un partido político y no a los trabajadores, pero insisto, esos actos acarrean consecuencias y en algún momento se tendrán que asumir. Bueno, y afortunadamente, insisto, hay equilibrio de poder en Santa Fe, y hay una mayoría en la Cámara de Diputados que va a evitar los atropellos. Si no, la vocación hegemónica es parte de la actitud y la conducta política del partido gobernante, y se hubiese llevado por delante muchas cosas. Esta noche, a las 8 de la noche, la idea es que en cualquier lugar donde te encuentres de Santa Fe, a las 8 aplaudas, y va a ser seguramente sentido por Hermes, que cumple 77 años. Y que ojalá lo escuche, ¿no? Yo creo que a lo mejor se produce ese golpe energético y lo termina escuchando. Ojalá. Bueno, está pasando un problema de salud de hace varios años, que es propio también de la edad, que tiene que ver con una cuestión, un deterioro neurológico que lo lleva a tener momentos de lucidez y momentos de ausencia, como le ha pasado yo lo viví con mi padre hace muy poco tiempo. Es decir, lamentablemente creo que todos tenemos alguna experiencia en la familia, con un abuelo, con un padre, con un tío, que bueno, que no querríamos, que uno querría tenerlo a los afectos siempre 10 puntos, siempre lúcidos, siempre enteros, pero bueno, es la vida, y nos pasa a todos que en determinado momento nuestro cuerpo empieza a complicarnos la existencia. Pero yo creo que sí, que el afecto y estas acciones de una forma u otra llegan, y está bueno hacerlo en vida.